reservada la misma aula, ¿sí? Para la próxima clase, así que hoy avanzaremos en los temas que estábamos viendo de los proyectos. Si tienen dudas, tienen preguntas. Adelante. Parece que Yandak quiere hablar, pero está con el micrófono apagado. Sí, Cristian. Les voy a presentar un proyecto de unas residencias para que vean otro esquema de estudio, de análisis de tipo vivienda. Permítanme, les voy a compartir. Esto se trata de un plan de 219 viviendas y que tiene las características de tipo de proyectos de urbanización más o menos, donde eh, se lo, se lo prevé entre 4 y 5 años el proyecto, y que hay un plan de ventas, de decir, el primer año voy a construir el 10%, el 15%, el 15%, el 15%. Y al final, ¿no es cierto?, voy a tener la cantidad de, la cantidad de viviendas o residencias, ¿sí?, en función de estos porcentajes previstos. Se considera que la construcción de las 219 viviendas se realizarán en cuatro etapas, en un promedio de 55 viviendas, en 55 viviendas por año. Eso es lo que más o menos tiene previsto el inversionista. Se considera que las preventas que puede hacer son de 10% el primer año, 15% el segundo año, y para los segundo, tercero y cuarto año, ¿no es cierto?, con un total de 55 viviendas en 4 años. ¿Sí? Después se considera que al venderse estas viviendas, hay un valor de la vivienda, debe estar por acá el valor de las viviendas.
Enseguida ubicamos el valor de las viviendas. B8 está multiplicando la cantidad de residencias por C34. En C34 tengo que el precio de la vivienda es de $69.000. ¿Sí? Esos son datos económicos. Total de vivienda, 219. Precio de venta, ¿sí? 69.000. Total de venta, si yo considero todas las viviendas, son 15 millones. O sea, es un negocio bastante grande. Precio del terreno está en 60, se ha estimado en $60 por metro cuadrado. Una inflación anual del 3%, unos datos financieros se supone entre 5 y 7 años de plazo, el interés al 6%, el periodo de gracia un año, el pago cada 3 meses, ¿sí? Y aquí más o menos el, el aporte a las inversiones, 70% a las residencias y 70% a los servicios exteriores, porque está dividido en servicios exteriores y el costo de la vivienda en sí. Así se ha planteado en este caso una forma diferente de plantearlo. Vamos a ver qué tengo en el flujo de caja. En el flujo de caja tengo unos ingresos por preventas y ventas, un ingreso del crédito, porque en la estructura financiera, si yo busco la estructura financiera, la voy a buscar, la estructura financiera. La estructura financiera, ¿sí? Es del total, ¿sí? De 13 millones, estoy suponiendo que el 80% es aporte propio. ¿Por qué? Porque si bien los terrenos tienen un valor real, pero el inversionista al efecto del proyecto lo pone a un valor real, pero compró los terrenos hace bastante tiempo. Entonces, parte de la inversión, ¿sí? Que en realidad va a poner los terrenos, que a él le hubieran costado los terrenos mucho menos, hace muchos años, ¿sí? Y por eso él va a invertir el 80% con aporte propio y un aporte del banco de un préstamo de 19%. Entonces, este es un caso muy especial en lo cual el inversionista tiene mucha plata, ¿sí? Pero tiene mucha plata porque tiene unos terrenos, que obviamente que si hoy los vende, ¿no es cierto? Ese es el precio de venta de $60 por metro cuadrado. Entonces, por eso es que la deuda, ¿sí? Va a ser de 2 millones y ese es el flujo que se va a determinar. Entonces, en el flujo de caja, yo tengo un ingreso de 2 millones y medio, que son los 2 millones y medio del crédito. Y voy a tener, ¿no es cierto?, estos valores, ¿sí? Y el primer año, prácticamente algo de preventa. Y ya el segundo año ya empieza a vender vivienda, ¿sí? Porque acá dijo que iba a vender, ¿no es cierto?, cierta cantidad de viviendas por año, ¿sí? Acá dice 55 viviendas. Considera preventa del por ciento el primer año, 15% el segundo año, etcétera, ¿sí? Y en preventa, y después los saldos de preventa, que serían los saldos de las casas que le quedan. Entonces, de esa manera tiene este flujo de caja y después tiene los egresos,
Y fíjense aquí, lo pone como egreso porque lo está aportando al proyecto, por más que el señor hubieran sido unos terrenos de herencia o unos terrenos que hubiera comprado hace muchos años. Pero su valor actual es ese, ¿sí? Entonces está separado, ¿no es cierto?, las inversiones en construcción y después egresos en sueldos y salarios, en servicios, en inversiones diferidas, en inversiones iniciales, en pago de deuda, ¿sí? Esos son los egresos. Para tener un total de egresos, tener utilidades antes de impuestos, como habíamos planteado, y sobre ese flujo, ¿no es cierto?, se saca una TIR del 26% y un BAN de 3,5 millones de dólares. Igual, ¿no es cierto? Recuerdan que en la fórmula del BAN, que cuando nosotros decimos el BAN, el BAN nos pide los valores del flujo de cash, de cash, de flujo de caja, pero con una tasa de descuento, como vimos en la teoría. Entonces, después lo que se hace es con tasas de descuento, de diferencia de descuento al 2%, etcétera, sí, calcula el BAN y nos fija detalles ya de las inversiones. Esta es la cantidad de terrenos que tiene, son 7,5 hectáreas, ¿sí? Este es el precio que le está poniendo ese inversionista que los tiene los terrenos, pero los tiene los terrenos en una sociedad, por lo tanto hay que pagarlo, ¿sí? Capaz que él tiene parte, pero hay que pagarlo. Ese es el valor real de los terrenos. Después las inversiones en infraestructura, ¿sí? Se ha estimado la cantidad de kilómetros de red eléctrica externa a un precio estimado. Estos son precios más o menos reales. La red de iluminación, la red de agua potable, la red de alcantarillado, la red de gas y la red de drenaje pluvial. Esos son 500.000, más la pavimentación, ¿no es cierto?, más las aceras, más la infraestructura complementaria, que es el clubhouse, la plaza, el parque, el cerramiento perimetral. Estamos hablando de una inversión de 1 millón, de 1,100,000. Entonces son inversiones en infraestructura que son parte de los egresos, ¿sí? Las inversiones en las viviendas, ¿sí? Está dividido en obra gruesa, en preliminares, obra gruesa, las instalaciones, ¿sí?, y la obra fina. Y estamos hablando de 33,000 dólares. Y a eso hay que ponerle el precio de venta, cargarle la distribución de las redes externas. Este puede ser el precio de la vivienda, pero como vivienda solamente. Pero yo tengo que cargarles a esto, ¿no es cierto?, el precio de los servicios externos, la red potable, alcantarillado, red eléctrica. Entonces hay una inversión total en las viviendas de 7,5 millones, ¿sí? Y después, bueno, el tema de la organización de la empresa, que tenemos inversiones en maquinarias, equipos, computadores, o sea, de la empresa que administra el negocio de inversión, inversiones, muebles en serie, etcétera, inversiones, almacenes, campamentos, oficinas, ¿sí? Inversiones diferidas, ¿no es cierto?, que es los gastos de organización, 3,000, 5,000 dólares pueden ser. El estudio de factibilidad, 2,000, 3,000, 5,000 dólares.
¿sí? Los estudios técnicos, como más o menos se conoce ya las viviendas, hay un prediseño de las viviendas. Entonces hay estudios técnicos de diseños de arquitectura, de estudio de suelo, de estructura, ¿sí? Para cada vivienda, ¿sí? Y después, bueno, esto hay que distribuirlo entre todas las viviendas, ¿sí? Los costos de operación de quién, de la empresa que va a administrar ese condominio, ¿no es cierto? Un gerente, un director de obra y supervisión al principio, después se convertirán esas urbanizaciones, después hay que mantenerlas también, ¿sí? Administrador, contador, secretaria, sereno, los costos de los servicios en la época de la construcción, ¿sí? Los gastos de las etapas, ¿no es cierto? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Y habíamos dicho más o menos 55 viviendas por etapa, ¿sí? Y después está la infraestructura complementaria, o sea, los servicios. En cada una de las etapas tiene parte de su servicio, pues no puedo hacer vivienda, ¿no es cierto?, sin considerar sus servicios, sus vías, y después la parte complementaria, que es el clubhouse, las plazas, parques, cerramiento perimetral, etc. ¿Sí? Y después tenemos ya las inversiones puestas en una sola tabla, como hemos visto. Aquí he puesto algunos otros valores que no me habían terminado de dar los datos, ¿sí? Esto es lo que le mostré al principio, es la estructura financiera, donde el inversionista está poniendo 10 millones y va a ir al banco por 2 millones y medio, ¿sí? Y obviamente esos 2 millones y medio está en función de las características de un plazo a 7 años, de 6% de interés, de periodo de gracia un año, o sea, el periodo durante el cual solamente pago intereses, que pago capital, y que se van a pagar las cuotas cada 3 meses. Esto es todo variable. Los ingresos proyectados en función de la preventa y la venta. Los gastos proyectados con la inflación. Y eso nos da un resultado como este, ¿sí? Que después hago un análisis de sensibilidad, y esto quería mostrarle. Por ejemplo, aquí, con estas cosas que he supuesto, tengo un BAN de 3 millones y medio casi y un TIR de 26%. Un TIR de 26% es un buen TIR, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que mi plata, en vez de ponerla al banco para que me dé 2% de interés anual, este proyecto, ¿no es cierto?, a mi plata me le va a dar un 26% de rédito. Y después el análisis de sensibilidad. Entonces, un análisis de sensibilidad está en función de cuánto cuesta el terreno. Entonces, en el cálculo, inversión del terreno, ¿no es cierto? Aquí en el cálculo está en 60 dólares. Pero fíjense que esto viene de menú, ¿no es cierto? Del menú de la C37. Si yo me voy a menú, a la C37, está el precio del terreno. Pero después voy a hacer el cálculo y le voy a poner 50. Así, ¿qué pasa si es a 50 dólares? Obviamente me da me da 35% de TIR y un BAN de 4 millones. Entonces, eso es los análisis de sensibilidad. Yo voy a poner a 50 dólares, a 60 dólares, a 65 dólares, a 70 dólares. O sea, si el terreno tengo que pagarlo más caro, ¿sí? Ya fíjense que una TIR prácticamente se ha ido de un 35% a un 19%. ¿Qué quiere decir?
Quiere decir que es muy sensible este proyecto a cuánto pago el terreno. Una TIR desde un 35 a un 19, ya una TIR de 19 está bien, ¿sí? El van de 2.700.000 está bien, buena ganancia, ¿sí? Pero si yo sigo subiendo el terreno y el terreno, tengo que pagar los $90 por metro cuadrado, ¿no es cierto? Ya la TIR estoy en un 9.87 de TIR. Ya no es tan rentable el tema, ¿no? Entonces se hace una sensibilidad de lo que es el BAN en función del precio del terreno, ¿sí? Este es con un análisis de sensibilidad en función a cuánto cuesta, a cuánto vendo la vivienda. O sea, si la vivienda me cuesta 69.000, tengo esta TIR de 26.32. Pero si, si la vivienda, ¿no es cierto?, es más cara, ¿no es cierto?, yo voy a tener diferente rentabilidad. Y lo mismo, acá hay otro análisis de sensibilidad, ¿no es cierto?, en función de la tasa del banco que me voy prestando. Obviamente, fíjense que no hay mucha diferencia entre que yo consiga una tasa del banco al 6% o una tasa al 9%. No hay mucha diferencia en la TIR. ¿Y esto por qué? Porque no me estoy prestando mucha plata del banco, porque yo estoy poniendo el 80% como inversionista, ¿sí? Entonces, esos son, bueno, aquí había otros análisis de sensibilidad, ¿no? Este es un proyecto real. Además, este proyecto no lo vayan a copiar por si acaso, porque es de una tesis, de una maestría, ¿sí? Donde parte de la maestría está el proyecto de inversión. Y este alumno, que es un ingeniero, hizo este proyecto de inversión de estas viviendas. Bueno, me pidió un poco que lo podamos revisar. Pero quería mostrarles eso como para que vean una estructura planteada un poco de una forma diferente. Y sobre todo quería mostrarles los análisis de sensibilidad. ¿Alguna pregunta? Ahora, después se puede hacer análisis de sensibilidad que se llama cruzado. ¿Qué quiere decir cruzado? Aquí yo he hecho un análisis de sensibilidad variando a este esquema que he puesto, variando el precio del terreno, ¿sí? Solamente. Y aquí tengo ese análisis de sensibilidad. Aquí he hecho un análisis de sensibilidad variando solamente el precio de venta de la vivienda, independiente, solamente dejando el $60, pero modificando el precio de la vivienda. Aquí he hecho un análisis de sensibilidad dejando los $60, dejando los $55, ¿no es cierto?, de venta, y variando la tasa interna, no la tasa interna, la tasa de la deuda del crédito que me estoy sacando. Pero ya puedo empezar a hacer diferentes análisis de sensibilidad cruzada. Yo puedo decir, ¿qué pasa si el terreno es a $70? Si el plazo del crédito es a 9 años, si la tasa de interés, ¿no es cierto?, es al 5%, y si no tengo periodo de gracia, etcétera, etcétera.
y ahí tengo una nueva TIR y tengo una nueva y nuevo WAN. Entonces, el hecho de estructurar de esta manera el análisis completo nos va a permitir hacer varios análisis de sensibilidad, incluso, como acabo de mostrarles, análisis de sensibilidad cruzada. Lo importante de estos análisis de sensibilidad es que uno ve dónde está, digamos, el, la parte más débil. Obviamente, si aquí, a ver, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a dividir este 69.000 dividido este 55.000. Lo voy a fijar y lo voy a multiplicar por 100. ¿Qué estoy sacando? Estoy sacando el porcentaje, ¿sí? Estoy sacando el porcentaje, lo voy a hacer de nuevo, más. Voy a sacar la relación de este 55.000 dividido el 69.000, ¿no es cierto?, por 100. Y este de aquí lo voy a hacer fijo para poder ampliar la fórmula. ¿Qué me dice eso? ¿Sí? Que la relación entre, lo voy a hacer con diferencia mejor. Voy a hacer este menos este fijo de aquí. O sea, hay $14.000 de diferencia en el precio de venta, ¿no es cierto? $14.000 en el precio de venta. ¿Qué porcentaje significa este 14.000 dividido estos 15.000? Dividido 15.000. El 27%. ¿Qué pasa con un 65.000? Es el 18%. ¿Qué pasa con un 60.000? ¿No es cierto? Es el 9%. Quiere decir que por cada más o menos $5.000 de precio de venta, ¿sí? Se me cae la TIR, ¿no es cierto? Aquí hemos variado, ¿no es cierto? $14.000, que es un 27%. En cambio, la TIR se me ha ido desde 26% al 11%. Entonces, ¿qué porcentaje de variación de TIR tengo? ¿No es cierto? En función de un porcentaje de variación del precio de la vivienda. Entonces, si este es un análisis muy sensible, ¿sí? Fíjense que se cae bastante con solamente un 14%, no 14, un 27% de mayor costo de la vivienda, y a mí se me cae, ¿no es cierto?, la TIR a un 11%. ¿Qué quiere decir? Vamos y analicemos muy bien el precio de la vivienda. Hay que empezar ahí a afilar el lápiz. O en este caso, estamos viendo que por más que yo haga una gran diferencia del precio, perdón, de la tasa de interés con la que me voy a prestar plata, la TIR no varía mucho. No varía mucho. Eso vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque me estoy prestando poca plata al banco, ¿sí? En cambio, si el metro cuadrado del terreno también varía de 50 a 70, ¿no es cierto? También la tasa interna de retorno, o sea, la rentabilidad del proyecto, se cae bastante, ¿sí? Entonces, ahí hay que empezar a hacer variables cruzadas y empezar a analizar ya, bueno, el precio del terreno es cuestión de ir a negociar el precio del terreno, ¿sí? Pero también cuando vemos la evaluación, la evaluación total, ¿no es cierto? Hay que empezar a ver, ¿no es cierto? Y analizar si estos ingresos, ¿no es cierto?, están bien armados. ¿Sí? ¿Okay? ¿Alguna pregunta de esto?
Si no hay pregunta, yo salgo de aquí y voy a los grupos. Pregunta de los avances de los grupos. Aló. Pues les voy a mostrar un documento interesante que encontré de la parte teórica. Ayer lo encontré, proyecto 12, evaluación. No está. No está aquí. Me llegó, me llegó por correo. Ya, no lo encuentro. Me pareció un documento interesante. Debería haberlo guardado aquí. No, parece que no lo guardé bien. Es un documento teórico que me pareció bastante interesante. No, si lo encuentro, se los mando. De la parte teórica muy interesante. Lo grabé ayer. Bueno, si lo vi cuando no se lo mando. Pero bueno, grupos. A ver, los baños públicos avanzaron algo más. Melvi, Marco, hicieron una nueva medición. ¿Hay alguien en casa? Sí, adelante. Adelante. ¿Quién estaba tratando de hablar? No se escucha. ¿No hay más preguntas? Aló. Sí, Andrea, adelante.
Digan. ¿Me escucha? Sí, se escucha. Bueno, acá. Buenas tardes, ingeniero. Al proyecto Se cortó. de los baños. Bien. Hola. Hola. Sí, sí, adelante. Ok. Con respecto al proyecto de los baños públicos, esta semana igual volvimos a ir a la feria para seguir recabando datos con respecto a ello. Y bueno, pues los compañeros que están trabajando en el Excel ahorita no están en sala bueno, ya estuvieron metiendo algunos datos para hacer el análisis de sensibilidad. Pero con los datos que ya recabamos de la feria, eh, además sacamos otros datos también de experiencia de la universidad y bueno, ellos siguen en camino. Bien, los compañeros que te estaban preparando el Excel aún no están en sala, por eso aún no sé si es que pueden presentarlo, pero no sé que no están magariños y trigosos. Y bueno, como les he mencionado, en esta semana volvimos a ir a la feria para recabar los últimos datos, los datos de ponderado mensual, ¿no? Y nada, y vimos también factible el incluir dentro del proyecto de los baños las duchas, que ya sacamos también que es un buen proyecto, aunque lo vamos a discutir en el grupo. En las duchas igual se gana bastante bien y es 5 bolivianos para una entrada, ¿no? Eso, ingeniero, con respecto al proyecto, esta semana vamos a hacer el análisis de sensibilidad, preparar el proyecto en Excel y la presentamos la siguiente clase. Un avance de ello. Ok, muy bien. Me parece bien. ¿Alguien más? Bueno, buenas tardes. Quería mostrar más o menos, bueno, quería ver más o menos cómo está mi avance de la planilla de Excel. Ya. ¿Puedo compartir la pantalla, por favor? Sí, claro. Ya. Bueno, nos hemos estado organizando con mi grupo y ya fuimos armando casi en su totalidad la planilla. Ahorita lo voy a acomodar un ratito, ¿no? Regresa hacia el estómago. Ok. Ya. Ahora sí. Bueno, hemos ido procediendo en el tema de la aplicación, de cómo está subdividido cada planilla. En esta parte estamos con el tema del presupuesto. Aquí, por ejemplo, tengo una duda, ingeniero, donde más que todo en esta parte donde van los datos, ¿no? ¿Los datos nosotros mismos lo adjuntamos o lo incluimos al proyecto o colocamos un dato ficticio en ese tema? No, o sea, póngale el nombre del grupo, el nombre de la materia, más nada, pues, ¿no? Ah, ok, perfecto. Bueno, aquí ya tenemos con el tema del avance del proyecto de la cancha polifuncional. Y esto ya casi es el limpio, ¿no? Faltan algunos detalles más a implementar, algunos costos más que nos falta implementar, ¿no? Ya. La limpieza de faena, relleno, todo el monto incluso de la inversión que se va a realizar en el área constructiva. Ya. Después tenemos nuestro estudio de factibilidad y estudio técnico. La empresa consultora, el proyecto arquitectónico, estudio de suelo, proyecto estructural. Ya. Gastos de organización, gasto administrativo y constitución de la empresa, de lo que va a contar. Abogado, constitución de sociedad, poder general, balance de apertura, todo lo que aplica a ello. Ya. Después en esta parte ya tenemos el monto del terreno, lo que nos va a llegar a costar, el monto general constructivo,
las maquinarias, equipos que se va a implementar, Ya. los muebles de escritorio y la instalación. Aquí en el tema de la instalación aún no hemos sacado muy bien este valor del internet, por eso es que hay algunos valores que nos falta implementar para ir Ya. viendo el tema del costo, ¿no? También lo tenemos ya subdividido por el tema de sueldos, gastos operativos, tarifas de comunicación, gastos de operaciones en la cancha, en tema de mantenimiento diario, mantenimiento especializado. Y el resumen de la inversión fija, inversión diferida, donde entran los imprevistos, cuánto es lo que podemos llegar a gastar imprevistamente en alguna reparación o algo más que no se haya implementado, ¿no? Ya. En el tema de los imprevistos, sí o sí tiene que ingresar dentro de la planilla ingeniero. Puede ser que sí. En realidad, uno pone imprevisto en función de la calidad del proyecto y los estudios, pues, ¿no? Pero poner un 2%, un 3% no está de más. Ok. Bueno, y esta sería la estructura financiera con la que contaríamos. Ya. Ok. Después tenemos el tema del costos proyectados, lo que llegaríamos a ir adquiriendo a manera de ir alquilando la cancha, ¿no? Ya. La depreciación, lo que se va a ir devaluando prácticamente o depreciando, ya sean los inmuebles o maquinarias. Ujú. En la tasa anualizada en esto, por ejemplo, ¿qué porcentaje por lo general es lo que se maneja, ingeniero? ¿Acorde a qué se basa o acorde a qué? En lo que dura el bien, digamos. Evidentemente que la construcción podría decir se deprecia en 20 años, ¿no es cierto? Pero un mueble y un equipo, no sé, yo le pondría 5 años, ¿no? No 50, ¿sí? Ah, ok. Porque, o sea, lo que me dura el bien. Entonces, un equipo, una maquinaria, 5 años ya no va más, ¿no es cierto? Este, en otras palabras, cuando yo tengo que repararlo, ¿no es cierto? O reemplazarlo más que repararlo, ¿sí? Está bien, ¿no es cierto? 20 años, porque, bueno, se supone que en 20 años capaz que eso está ya más con valor residual casi cero, ¿no? Si ustedes toman unas viviendas, ¿no es cierto? El impuesto nacional, también para pagar impuestos la va depreciando la vivienda, pues, ¿no? Más o menos a un ritmo de 5% anual, una cosa así. Ya. Entonces, esto, lo de acá, el tema de maquinaria, tengo que modificar, ¿no? Se tendría que Sí. modificar. Ok. Bueno, este es el servicio, el tema de la deuda en caso de que llegásemos a trabajar con el banco, más que todo, ¿no? El plazo estimado que nos llegaría a dar el banco son 15 años, interés anual al 11% y periodo de gracia de 2 años. Yo lo veo muy alto el periodo de gracia. No creo que un banco le dé para este proyecto que usted va a invertir. ¿En cuánto tiempo era? ¿3 meses? 5 meses Cinco. de tema de No, construcción. olvídese. En el mejor de los casos, un año le va a dar el banco. Ya, ok. Sí. Después aquí ya tenemos definido prácticamente lo que son el costo del alquiler de las canchas, eh, día, noche, fines de semana, el alquiler, los alquileres externos que vamos a tener ya es, del snack, lo que se va a alquilar para calistenia, gimnasio y el tema de escuela de fútbol. ¿Y publicidad tiene? Sí, contamos con publicidad.
Ya. Eso también está en el tema de resumen de inversiones. A ver, a ver, a ver. No, yo no me refiero de pago para publicidad, sino que puedan poner ahí, O publicitario. claro, banner publicitario, digamos, que puede Ah, ser un claro, eso está ingreso. inferido dentro del presupuesto, ¿no? Está Mm, juntado dentro del presupuesto o tendríamos que colocarlo aparte, ello, ingeniero. no, no, no. Yo lo que hablo es de ingreso. O sea, pueden poner ustedes, capaz que tienen una valla ahí, una pared, ¿no es cierto?, donde puedan alquilar eso para publicidad y eso es un ingreso. Ah, ok. Perdón, teníamos la idea, ¿no? Estaba ahí como posibilidad. Al final Ya, lo terminamos eliminando porque pensamos que no se suele ver, ¿no? En las canchas de fútbol 7 eso, pero sería un poco más investigar, ¿no? Al respecto. Pero ya, lo eliminamos, sí lo teníamos. ya, ok. ¿Qué más? ¿Está bien? Bueno, eso es el avance estimado que tenemos, ingeniero, del Yo, proyecto. Y acá tenemos lo que son ingresos mensuales, digamos, ¿no? O ingresos diarios o estimados, digamos. Aquí tuvimos eh, un pequeño percance acorde a el tema del TIR y el BAN. Estábamos analizando cuánto era el ingreso que íbamos a adquirir entre los socios mensualmente, ¿no? A manera del el tema del alquiler. Eso más o menos, A ver, ¿cómo? un ratito. ¿Me da 2 minutitos? Que tengo Ok, una llamada. Sí, adelante. ¿Qué me decía? ya, ingeniero, en utilidad neta, Ujú, estaba viendo el tema de la tasa interna de retorno, ¿no? Y ajá, pues está saliendo más bajita porque ya estamos trabajando con los costos que teníamos aparte, ¿no? No es que lo estábamos estimando, bueno, ni siquiera estimando, lo estábamos suponiendo. Y al ujú, final terminaron siendo un poquito más alto de lo que esperábamos. ya, Entonces, la TIR se bajó de 39% a 10%. ya. He visto que en su proyecto de la terminal de buses, al final hace unas tablas en las que creo que para sacar la TIR no le está restando el tema de amortizaciones y depreciaciones, ¿no? Entonces quiero preguntarle, ¿no se resta amortización y depreciación Sí al se, flujo? sí se resta, sí se resta. O sea, Ya. en realidad se pone como un saldo que tengo a favor al final del proyecto, ¿no? Sí. Como un saldo que tiene a favor, pero eso estaría sumando o creo que lo estoy entendiendo mal. A ver, yo el bien lo voy depreciando, ¿de acuerdo? Sí. Ya, Y la depreciación, supongamos que este es un proyecto, ¿a cuántos años lo tiene? ¿A a cuánto 15. tiempo? A 15 años. Entonces, después de 15 años, ¿no es cierto? El bien todavía tiene un valor.
que es lo que no se ha depreciado, ¿ok? El residual, sí. El valor residual habría que ponerlo entonces como un valor a favor, digamos. Claro, ese se suma en el último año, ¿no? En el Así año. es, Y exactamente. la depreciación por cada año, que es un monto fijo, ¿no? Eso se resta. Lo único que se suma es el valor residual al final. Así es. Así Ok, es. ok, ahí va, mejor. Ya le entiendo. Ok. Claro. ¿Y cómo ves esa tasa interna de 10%? Ahí el último valor que tiene, eso, más abajo, Jones, por favor. Esos 688.000, lo terminamos dividiendo, ¿no? Entre los 15 años, entre 12, y teníamos que, nos salía algo como, no sé si 1.000, 2.000. ¿Puedes hacerlo, John, por favor? Creo que era muy bajito lo que nos salía por mes. En realidad, cuidado con eso. Esto del TIR y el BAN, ¿no es cierto?, son parámetros de rentabilidad. Sí, Lo que hay que ver sería ver ingresos y egresos, ¿no es cierto? Si bien el concepto del BAN es traer el valor presente, ¿no es cierto? Pero no es el valor presente actual, pero no es un tema de utilidad, ¿sí? Porque eso estamos llevando de un tiempo al otro. Lo que tendrían que hacer, a ver, permítame compartir. A ver, voy a cargar una hoja cualquiera. Y voy a compartir. Lo otro que hay que hacer, y voy a tratar de dibujar aquí un poco a mano alzada, ¿sí? Lo que hay que ver, eh, yo tengo unos, en el tiempo, yo tengo unos ingresos, ¿no es cierto? Entonces yo puedo tener ingresos así, ¿no es cierto? Pero después voy a hacer los ingresos acumulados, o sea, el primer año más el segundo año más el tercer año, y en el tiempo, si yo pongo acá los valores de los ingresos en el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, etcétera, y hago el acumulado de los ingresos, y supóngase que sea así, y después hago el acumulado de los egresos, y, y supongamos que sea así, y si yo grafico esto y me da una cosa así, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que en esta parte de aquí yo tengo un hueco económico, ¿sí? Entonces voy a estar sin plata, porque aquí estos son mis ingresos y estos son mis egresos. Entonces, en este periodo de aquí, yo voy a tener déficit. No voy a poder cubrir mis egresos con mis ingresos. Entonces, a efecto de ver esto, ¿no es cierto? Uno lo que hace es, capaz que dos cosas. O me presta un poco más de plata, ¿no es cierto?, para que el ingreso crezca, ¿no es cierto? O decido si esto está en un año 5, 7, a ver, aquí me voy a sacar otro crédito, ¿no es cierto?, un pedacito de crédito. Son diferentes formas, ¿no es cierto? O voy a poner un aporte de capital adicional. Entonces, a ver efectos de utilidades, es decir, el BAN no es una utilidad, es la rentabilidad del proyecto en general, digamos, ¿sí? Pero no es un tema de utilidad neta que tengo, porque si yo quiero ver utilidad neta, tendría que sumar, ¿no es cierto?, la utilidad neta de esa línea que usted tiene de utilidad neta después de pagar impuestos incluso. Entonces, no sé si me entienden. O sea, haga la curva, ¿no es cierto?, de acumulado de ingresos y de egresos para ver cómo anda, ¿no es cierto? Y al final, ¿no es cierto?, va a ver la diferencia acumulada en ingresos y en egresos. ¿Ok? Ahora,
El otro tema es decir, bueno, pero si a mí me está ingresando plata, oye, yo quiero pues ir sacando plata, pues, ¿no es cierto? Ya ese es un tema contable, no es un tema de evaluación económica financiera de una rentabilidad, sino que la plata que usted tenga, obviamente los socios van a decir, oye, ¿para qué está este negocio? Para esperar 10, 15 años y después ver cuánta plata hay y repartirnos, ¿no? Entonces ya es un tema contable de cómo, ¿no es cierto? La contabilidad, a través de la contabilidad, va a tener ustedes una salida de dinero que es distribución de utilidad. Pero eso también tiene que compararlo a que encaja, no se quede sin plata para cubrir sus gastos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. Y Ok. está bien que hayamos considerado, ¿no? Ya al final el tema de los impuestos, el IVA, el IT y el impuesto a las utilidades, también se lo restamos eso Sí, para sí, sacar el banco. sí. Ahora, cuidado con el tema del impuesto a las utilidades, ¿no es cierto? Del 25% sobre, ¿no es cierto?, las utilidades. Pero no se olvide que la ley permite del impuesto del IT descontar, ¿no es cierto?, IVA. O sea, todo lo que yo pagué como IT lo puedo descontar, ¿no es cierto?, para pagar menos IVA. ¿Nos podría poner un ejemplo, por favor, si no es mucha molestia? O sea, yo al final, ¿no es cierto?, tengo una utilidad de 10.000, por decir Ya. algo, ¿sí? Pero durante toda esta gestión, yo he pagado 3.000, ¿no es cierto?, en impuestos IT. Entonces, lo que yo he pagado en IT lo puedo descontar IVA. Por lo tanto, pagaría solamente 7.000 de IVA. ¿Ok? Mm, Entonces le saco el valor del impuesto a las utilidades y le resto lo que era el impuesto del IT, ¿no? Sí, señor. Ok, ahora sí, perfecto, lo entiendo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Mm, Nada más quería igual comentarles sobre el tema que habíamos visto, ¿no? Del el banco cuando tiene valores cero, ya lo estuve analizando, pero ahorita no estoy con la compu, así que sería para la siguiente clase. Ya. Ok. Dele. Muy bien. Jueves es feriado. Sí. No tendremos clase, así que nos vemos el martes. Nos vemos el Martes martes. creo que es feriado, ingeniero también. Año Nuevo, Aymara, a los masistas. A la miércoles. Bueno, vamos a ver quién va al examen o no, entonces. Oh, ¿Es feriado? Sí. Wow. No, ni modo, pues, ¿no? Pucha, nos estamos atrasando. Nos estamos atrasando. Si es feriado, es feriado. Y si la universidad es feriado y cierra, ni modo, pues, ¿no? Esperemos qué dice la U, ¿ok? ok, ingeniero, está Está bien. bien, Ya, ingeniero. muy bien. Ok. Sí, ya. A ver, ahí puede haber dos opciones. Decir que en una de esas, ¿no es cierto? Ustedes consiguen un terreno o un espacio que puede ser de tienda, ¿no es cierto? Ustedes lo compran y lo hacen baño. Por ejemplo, esa es una opción. Y para eso tendrían que averiguar cuánto cuesta el metro cuadrado de venta de espacios ahí. Esa es una opción.
Y la otra opción es como proyecto, ¿no es cierto? No comprar terreno y poner en los gastos como si ustedes como si fueran alquilantes del lugar. ¿Sí? ¿Se entiende, Melvin? Ya, ok. Cualquiera de las dos opciones. Entonces, yo preferiría que pongan ustedes, decir, bueno, pregunten más o menos cuánto cuesta el metro cuadrado ahí de terreno o de puestos, pues, ¿no? Entonces, se supone que ustedes en esa zona van a adquirir un terreno de tantos metros cuadrados. Obviamente es caro, ¿no? Capaz que eso capaz que haga que el proyecto sea mucho menos rentable. Pero, ¿por qué no ponen las dos opciones? Hacen un caso como si compraran terreno y si les da que no es rentable o poca rentabilidad, dice, bueno, no vamos a comprar terreno, vamos a buscar un terreno para alquilar. ¿Ya? Ujú. Está bien, belleza. Entonces busquen los que son más, los que tienen más deuda ahí y pregunten cuánto lo venden, por ejemplo, digamos, ¿no? Pero este es buen dato, es un buen dato. Ok. ¿Más preguntas? No hay más preguntas, ya estamos sobre la hora, así que nos vemos o el martes o no sé cuándo. ¿Ok? Lo siento, Cerca del examen, nosotros ingeniero. nos vamos nomás. Del examen. 15. Veamos qué dice la U respecto a ver, hoy es 14. Habíamos dicho martes 21. Bueno, si es feriado, martes 21, iremos al jueves 23. ¿Ok? Ok, ingeniero. Ok, jóvenes, los dejo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero.